Bien, el día de hoy vamos a abarcar el tema correspondiente al embarazo múltiple, siendo de particular relevancia clínica debido a su crecimiento incidente en la práctica obstétrica moderna. Vamos a comenzar definiendo el embarazo múltiple como la gestación simultánea de dos o más embriones o fetos que culminen en el nacimiento de dos o más bebés. Aunque su incidencia natural se sitúa entre el 1 y 3% de los nacimientos, es importante destacar que estas gestaciones presentan una morbimortalidad perinatal significativamente más alta que las gestaciones únicas. Los principales factores que contribuyen a esta mayor morbimortalidad son el bajo peso al nacer y la presencia de dismorfias en uno o más fetos. El término dismorfia ya lo hemos abordado en anteriores videos, pero para recordarlo es que se refiere a las alteraciones en la forma o estructura normal de los tejidos u órganos fetales. Un aspecto fundamental a considerar es que la frecuencia de embarazos múltiples ha experimentado un incremento notable en las últimas décadas. Este aumento se debe principalmente a las técnicas de fertilización asistida, que pueden involucrar la hiperestimulación ovárica para obtener varios ovocitos maduros, o la implantación deliberada de dos o más blastocistos en el útero materno. Pasemos ahora al estudio específico del embarazo gemelar disigótico. Este tipo de embarazo gemelar se origina por la fertilización de dos ovocitos diferentes por dos espermatozoides diferentes. Es importante comprender que esta característica determina fundamentalmente las propiedades genéticas de los gemelos resultantes. Los gemelos disigóticos son genéticamente distintos, lo que significa que comparten únicamente el 50% de su material genético, similar a cualquier par de hermanos comunes. Esta característica genética explica por qué estos gemelos pueden ser de diferente sexo y presentar fenotipos marcadamente diferentes. Respecto a las membranas fetales y la placenta, debemos considerar dos escenarios principales según el sitio de implantación. Cuando la implantación de los blastocistos ocurre de manera distante entre sí, los anexos embrionarios de ambos embriones serán totalmente independientes. En esta situación, cada embrión desarrollará su propia placenta, amnios y corión, denominándose de esta manera dicoriónicos y diamnióticos. Sin embargo, cuando la implantación de los blastocistos es muy próxima, algunos anexos pueden fusionarse y ser compartidos. En este caso, cada embrión mantendrá su propio amnios, conservando las características diamnióticas, pero la placenta y el corión pueden estar fusionados, resultando en una configuración monocoriónica. Como primer esquema del video vamos a ver el desarrollo de gemelos disigóticos que se implantan alejados uno del otro, donde dos ovocitos diferentes son fertilizados por dos espermatozoides diferentes, dando lugar a dos embriones. A su llegada al útero, en etapa de blastocisto, ambos se implantan en el endometrio a distancia considerable uno del otro. Como resultado de esta implantación lejana, cada uno de los embriones tendrá su propia placenta, amnios y corión, dando origen a los términos que ya hemos visto que serían diamnióticos y dicoriónicos. Y ahora veremos el caso en el que se implantan cerca uno del otro, donde dos ovocitos diferentes son fertilizados por dos espermatozoides diferentes, eso no ha cambiado hasta ahora, dando lugar a dos embriones. A su llegada al útero en etapa de blastocisto, estos se implantan en el endometrio muy próximos entre sí. Como consecuencia de esta implantación cercana, cada uno de los productos tendrá su propio amnios, sean diamnióticos entonces, pero la placenta y el corión pueden estar fusionados
y ser compartidos por ambos productos, siendo de esta manera monocoriónicos. Continuemos con el embarazo gemelar monocigótico, que presenta características embriológicas y genéticas fundamentalmente diferentes. Este tipo de embarazo se produce por la fertilización de un único ovocito por un único espermatozoide, dando lugar a un solo cigoto que en algún momento posterior de su desarrollo se dividirá para formar dos embriones o fetos. La consecuencia genética inmediata de este origen es que los gemelos monocigóticos son genéticamente idénticos, del mismo sexo y con un fenotipo muy similar. Es importante señalar que cualquier diferencia física que puedan presentar estos gemelos se atribuye exclusivamente al entorno prenatal o postnatal en el que se desarrollan, no a diferencias genéticas. En términos estadísticos, el embarazo gemelar monocigótico representa el 33.3% de todos los casos de embarazos gemelares. Su incidencia es relativamente constante en todas las poblaciones y edades maternas, a diferencia de los embarazos disigóticos, que pueden verse influenciados por factores como la edad materna. El tipo de membranas que desarrollan estos gemelos depende críticamente del momento en el que ocurre la separación del cigoto original. Cuando la separación ocurre entre el segundo y cuarto día durante la etapa de segmentación y antes de la formación del blastocisto, los blastómeros se separan en dos grupos, dando lugar a dos mórulas y, consecuentemente, a dos blastocistos. En este escenario, si la implantación de los blastocistos ocurre de manera distante en el útero, cada embrión desarrollará su propia placenta, amnios y corión, resultando en gemelos dicoriónicos y diamnióticos. Por el contrario, si la implantación es cercana, cada embrión mantendrá su propio amnios, pero la placenta y el corión pueden estar fusionados, resultando en gemelos monocoriónicos y diamnióticos, algo parecido a lo que vimos anteriormente. En estos esquemas se muestra el desarrollo de gemelos monocigóticos en los que ocurrió la separación de los blastómeros entre el segundo y el cuarto día y en donde la implantación de los embriones ocurre lejos uno del otro. Un único ovocito es fertilizado por un único espermatozoide, pero durante la etapa de segmentación de los blastómeros se separan en dos grupos dando lugar a dos mórulas y consecuentemente a dos blastocistos. Su llegada al útero, los blastocistos se implantan en el endometrio a distancia considerable uno del otro. Como resultado de esta implantación lejana, cada uno de los embriones tendrá su propia placenta, apnios y corión, siendo estos diamnióticos y dicoriónicos. Y este sería en el caso de que la implantación de los embriones ocurrió cerca uno del otro. O sea, ocurre básicamente lo mismo. Un único ovocito es fertilizado por un único espermatozoide, pero durante la segmentación de blastómeros se separan en dos grupos, dando lugar a dos mórulas, consecuentemente a dos blastocistos. Su llegada al útero, los blastocistos se implantan en el endometrio a corta distancia uno del otro. Como resultado de esta implantación cercana, cada uno de los embriones tendrá su propio apnios, siendo diamnióticos, pero la placenta y el corión estarán fusionados y serán compartidos por ambos productos, siendo esto el resultado de que sean monocoriónicos. El segundo escenario temporal corresponde a la separación entre el quinto y octavo día durante la etapa de blastocisto. Este es el escenario más común en gemelos monocigóticos, ocurriendo en el 65 al 70% de los casos. Durante este periodo, el embrioblasto, que es la masa celular interna del blastocisto, se divide en dos partes, formando dos macizos celulares internos. Los productos resultantes se desarrollarán muy cerca uno del otro dentro del mismo blastocisto.
Esta proximidad determina que cada embrión tendrá su propio amnios, manteniendo la característica diamniótica, pero compartirán una placenta y un corión únicos, siendo monocoriónicos. Un aspecto clínico crucial de esta configuración es que, aunque la placenta sea única, los vasos coriónicos de los fetos pueden ser independientes o establecer anastomosis entre sus circulaciones. Aclarando aquí, el término de anastomosis se refiere a que hay conexiones vasculares entre los sistemas circulatorios de ambos fetos. Estas anastomosis pueden conducir al síndrome de transfusión gemelar, conocido por sus siglas CTG. Esta es una condición grave que causa desequilibrios circulatorios entre los gemelos, donde uno de ellos puede recibir más flujo de sangre que el otro, resultando en complicaciones significativas para ambos fetos. Y este sería como se vería el desarrollo de gemelos monocigóticos en los que ocurrió la separación de los blastómeros entre el quinto y octavo día, en la etapa de blastocisto, donde un único ovocito es fertilizado por un único espermatozoide, pero donde la etapa de blástula, el embrioblasto se separa en dos grupos, dando lugar a dos macizos internos o embrioblastos. A su llegada al útero, el blastocisto, con su embrioblasto dividido, se implanta en el endometrio. Ambos productos se desarrollarán muy cerca uno del otro. Cada uno tendrá su propio apnios, siendo diapnótico, pero la placenta y el corión serán únicos para ambos productos monocoriónicos. No obstante, que la placenta sea única, en ocasiones los vasos coriónicos de los fetos pueden ser independientes, siendo esta parte superior, o establecer las anastomosis que había comentado entre las circulaciones de los gemelos, siendo aquí en el caso de la parte inferior, pudiendo en este último caso producir el síndrome de transfusión gemelar. Ahora, el tercer escenario temporal corresponde a la separación entre el octavo y duodécimo día, durante la gastrulación o duplicación de la línea primitiva. La gastrulación es el proceso embriológico mediante el cual se forman las tres capas germinales fundamentales del embrión. Cuando ocurre en esta etapa tardía, el disco embrionario o la línea primitiva se separan en dos. Los embriones resultantes se desarrollarán muy cerca uno del otro, compartiendo una placenta única, un amnios y un corión, también únicos, siendo tanto monoamnióticos como monocoriónicos. El aspecto más relevante de este tipo de separación tardía es el alto riesgo de formación de gemelos unidos, también conocidos como gemelos siameses, debido a que la división ocurre en una fase avanzada del desarrollo embrionario, cuando las estructuras corporales ya están comenzando a organizarse. Existe una mayor posibilidad de que la separación sea incompleta. Y este sería el esquema que muestra cómo el desarrollo de gemelos monocigóticos en los que ocurrió la separación del disco embrionario entre el octavo y el duodécimo día, durante la gastrulación o la duplicación de la línea primitiva. Aquí seguimos igual, un único ovocito es fertilizado por un único espermatozoide, pero durante la etapa de blastulación o de gastrulación, el disco embrionario o la línea primitiva se separan en dos, dando lugar a dos discos embrionarios que desarrollarán un embrión cada uno, muy cerca uno del otro, con una placenta única y un amnios y corión también únicos, siendo esto monoamnióticos y monocoriónicos. Los gemelos unidos o siameses representan una forma particular de embarazo gemelar monocigótico. Corresponden a la gestación de dos embriones o fetos que se desarrollan a partir de la fertilización de un único ovocito por un único espermatozoide, pero cuyos cuerpos quedan unidos de manera parcial. El mecanismo que produce esta condición ocurre aproximadamente en el día 13 del desarrollo,
cuando el disco embrionario o la línea primitiva se divide longitudinalmente de forma incompleta. Esta unión persistirá durante todo el resto del desarrollo y hasta el nacimiento. En términos de membranas fetales, estos gemelos tendrán una placenta única, un corión y un amnios único, siendo monocoriónicos y monoamnióticos. Las estructuras que pueden compartir varían considerablemente. Pueden compartir únicamente algunos tejidos blandos o parte del esqueleto y las vísceras. En algunos casos también pueden compartir el cordón umbilical, el saco vitelino y la alantoides. La incidencia de este tipo de embarazo gemelar es extremadamente baja, estimándose en uno por cada 50.000 o 200.000 nacimientos. La clasificación de los gemelos unidos se basa en dos criterios principales. Primero, se clasifican como simétricos o asimétricos según el grado de desarrollo de ambos gemelos. En los casos asimétricos, uno de los gemelos puede ser de tamaño normal y completo, mientras que el otro es más pequeño e incompleto, actuando como parásito, siendo el término que se utiliza. Esta condición se conoce como fetus in fetu. Segundo, se designa según la región anatómica en la que estén unidos. Por ejemplo, toracopagos cuando están unidos por el tórax, picopagos cuando están unidos por la región glútea, isquiopagos cuando están unidos por la pelvis, craneopagos cuando están unidos por el cráneo, o combinaciones como cefalotoracopagos cuando involucran tanto la cabeza como el tórax. Desde el punto de vista terapéutico, la cirugía para separar a los gemelos es posible en algunos casos. Sin embargo, en la mayoría de las situaciones no es factible debido a que comparten órganos vitales que no pueden separarse sin comprometer la vida de uno o ambos gemelos. Además de los embarazos gemelares que hemos analizado en detalle, existen otras variedades de gestaciones múltiples, aunque son considerablemente menos frecuentes. Estas incluyen el embarazo triple, cuádruple y de mayor número de productos, así como dos fenómenos particulares, la superfetación y la superfecundación. El embarazo triple, cuádruple y de mayor número de productos se refiere a la gestación simultánea de tres o más productos. El origen de estos embarazos puede seguir dos patrones principales. Pueden ser todos disigóticos, es decir, cada feto proviene de la fertilización de un ovocito y un espermatozoide diferentes, similar a los trillizos fraternos. Alternativamente, pueden representar una combinación de disigóticos y monocigóticos, donde uno o más cigotos se dividen para formar gemelos idénticos, mientras que otros son cigotos individuales que se desarrollan independientemente. Cuando hablamos de superfetación, es una forma extremadamente rara de gestación múltiple que presenta características embriológicas únicas. Se produce cuando ocurre la fertilización de un ovocito mientras otro embrión ya está gestándose en el útero. El mecanismo involucra que la fertilización secundaria ocurre en un ciclo ovárico diferente al que dio origen al primer embrión. La característica distintiva de la superfetación es que los embriones o fetos resultantes tendrán diferentes edades gestacionales, lo que los diferencia claramente de otras formas de embarazo múltiple. Este fenómeno, repito, es extremadamente raro en humanos, documentándose únicamente en casos muy excepcionales. La superfecundación representa otra forma particular de gestación múltiple. Esta se define como una gestación múltiple en la que los embriones o fetos se originaron de dos o más ovocitos liberados en el mismo ciclo ovárico, pero que fueron fertilizados por espermatozoides procedentes de coitos diferentes. La implantación genética de este mecanismo es significativa.
Como resultado de coitos separados, los productos pueden tener genotipos muy diferentes e incluso pueden proceder de varones distintos. Esta característica distingue a la superfecundación de otras formas de embarazo múltiple disigótico convencional. A pesar de los diferentes coitos, la edad morfológica de los embriones o fetos es similar, ya que la ovulación y la concepción ocurrieron dentro del mismo ciclo ovárico. Para concluir, resumiré los conceptos fundamentales abordados en el video de hoy. El embarazo múltiple se define como la gestación de dos o más embriones o fetos durante un mismo embarazo que culmina con el nacimiento de dos o más bebés. Una característica clínica fundamental es que se asocia con una morbimortalidad fetal más alta que la gestación única, principalmente debido al bajo peso al nacer y a las dismorfias fetales que son muy frecuentes en estos casos. La forma más común de embarazo múltiple es el embarazo gemelar, en el cual la mujer gesta a dos embriones o fetos. Hemos analizado que los gemelos disigóticos se originan de dos ovocitos fertilizados por dos espermatozoides. Son genéticamente diferentes y generalmente tienen sus propias membranas fetales. Por otro lado, los gemelos monocigóticos provienen de la fertilización de un único ovocito por un único espermatozoide. Son genéticamente idénticos y el tipo de membranas que comparten dependen críticamente del momento en que ocurre la división del cigoto original. Finalmente, los gemelos unidos o siameses resultan de una separación incompleta y tardía de un embarazo monocigótico, representando una condición de particular complejidad clínica y quirúrgica.